Saludos estimados estudiantes del programa de enseñanza de la química de la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica. En este video se realizará la inducción para la práctica presencial de enlace químico. Para esta práctica se considera los conceptos de enlace químico, los tipos de enlace, las estructuras electrónicas, las fuerzas de enlace y en sí qué determina el tipo de enlace de una sustancia. Por lo tanto, se van a analizar las características de los enlaces iónico, covalente y metálico. Algunas consideraciones para el laboratorio. Y en este caso, se va a hacer necesario la utilización de agua destilada durante todo el laboratorio. Por lo tanto, pueden solicitarle el agua destilada a su profesor de laboratorio, o bien también pueden solicitarles que les llenen sus pisetas si estas no están llenas con agua destilada. Recordar que únicamente si está rotulada la piseta que dice que tiene agua destilada, podrán asumir que tiene agua destilada. Por lo tanto, si deben de solicitar al profesor en caso de que vean la piseta, o si tienen una piseta no rotulada con algún líquido adentro, lo deben de desechar y luego ya llenarla con el agua destilada y ustedes rotularlo, por favor. Muy bien. Y para esta práctica se hará uso de 6 reactivos sólidos, cada uno con su respectiva espátula rotulada, a excepción del número 6, que son placas metálicas que no necesitan de una espátula para ser manipulados. Por lo tanto, se les solicita que hagan uso de la espátula correspondiente para cada sólido y no se lleven los sólidos a sus mesas de trabajo, por favor. Hay 2 juegos de reactivos, uno presente acá en la imagen, que es en la mesa que está a la par de la ventanilla, o que está también a la par de la entrada principal, y la otra que se encuentra totalmente opuesta a esta mesa, que es en la parte de la mesa donde normalmente colocamos los reactivos, y también está cerca pues de la pizarra, ¿no? Como dice acá, la primera parte no es necesario que ustedes la realicen, ya que, como bien les voy a mostrar, yo realicé una prueba para mostrarles cómo se realiza esta primera parte, que es la determinación cualitativa de la conductividad en sólidos, ya que necesita de mucho reactivo. El sistema eléctrico, el sistema del circuito no es lo suficientemente sensible para medirlo, y por lo tanto sí pueden generarles algunos falsos resultados. En este caso, pues yo les voy a dar los resultados de esta primera parte para que ustedes no tengan que realizarla, pierdan tiempo y malgasten mucho reactivo, porque como van a ver, utilizo porciones bastante generosas de esos reactivos para poder llevar a cabo esta prueba, y así también contribuimos con los principios de la química verde, generando menos desechos. Pues como ven, inmediatamente yo también aproveché y hice la prueba sobre la placa metálica que se utiliza para lo que es la segunda parte de el laboratorio, segundo procedimiento, la segunda prueba. Entonces, reitero, esta parte no la van a llevar a cabo, ya que los sólidos no están lo suficientemente compactados y el circuito no lo suficientemente sensible como para detectar conductividad en los sólidos. Por lo tanto, yo realicé la prueba como se ve acá en el video, y los resultados se los voy a expresar al final del video. Como ven, como se utilizan porciones bastante grandes de los sólidos, la placa solo me alcanzó el espacio para realizar la prueba a los 3 primeros. Las otras pruebas las realicé fuera de cámara. Bien, una vez que están los sólidos servidos, procedemos a utilizar el circuito eléctrico, que consta de 2 baterías, una bombilla LED y 2 cables con lagarto, que son nuestras terminales. Bien, vemos acá cómo ellos se tocan y encienden el circuito, ni siquiera es necesario abrirlos, y por lo tanto aquí veo, ¿verdad?, que la placa no conduce. Por lo tanto, ¿verdad?, sumerjo en los sólidos
y vemos que pues se mantiene un resultado pues negativo, ¿verdad? Muy bien. Para la segunda parte, el punto de fusión, ustedes deben de colocar en la placa metálica una pequeña muestra, una muestra todavía más pequeña que la que yo utilicé. En este caso yo reutilicé los sólidos de la primera parte, y recordar que al manipular el mechero de Bunsen deben de hacerlo sin guantes, ya que si tocan algo caliente con el guante puesto, pues este se va a fundir y ese plástico o ese compuesto del guante se va a adherir a su piel y va a causar una quemadura bastante grande. Por lo tanto, para esta segunda parte, por favor, manipularlo sin guantes durante todo el experimento. Bien, la combustión debe ser completa con la llama azul, como vemos acá. En este caso, yo utilicé 3 sólidos al mismo tiempo, ya que tenían, ¿verdad?, unas cantidades bastante grandes. Ustedes pueden utilizar todavía porciones más pequeñas y acomodar en su placa lo suficientemente ordenados los 6 sólidos para que ellos pues quepan y se puedan fundir con seguridad. Vean acá que la distancia que dejé entre cada uno fue bastante grande, ya que si llegasen a fundirse y al tener una cantidad bastante grande, pues podían mezclarse con el otro y dar un falso positivo. Por lo tanto, los invito a que si son poco cuidadosos o temerosos, hagan las pruebas de 3 en 3, manteniendo una buena distancia entre sus sólidos. Y como vemos acá, en este caso mi sólido número 2 se fundió, y al fundirse cambió su color y pasó a un estado más líquido. Muy bien, algunos cambios que les pueden dar positivos a esta prueba son cambios en la textura, que se vea más granuloso, más fino. Otros como este, ¿verdad?, que son cambios de coloración o totalmente en la forma del sólido. También burbujeos o liberación de vapores, olores que les pueden resultar un poco familiares y que aún con la mascarilla puesta pues llegarán a sentir, porque sí suelen ser bastante concentrados. Muy bien, entonces repito, pueden realizar la prueba de 3 en 3 sólidos, recordad que son 6, o bien pueden acomodar lo suficientemente ordenados sus 6 sólidos en la placa de forma que al fundirse no se mezclen, y así pues realizar la prueba en un único intento. En caso de que lo hagan de 3 en 3, deberán de esperar unos 10 minutos para que el sistema se enfríe y lavar bien la placa para quitar aquellos residuos que queden de los sólidos que se funden, o bien eliminar los sólidos que no se hayan fundido. Si están seguros que no hubo ningún tipo de fusión en el sólido, pueden reutilizarlo para la tercera parte o partes posteriores. Entonces, la tercera parte corresponde a la prueba de solubilidad. En este caso, vamos a tomar 6 tubos de ensayo. ¿Ven? Y en caso del sexto reactivo, se coloca una pequeña fracción de la placa, de una de las plaquitas metálicas, para que serían estos que se ven acá. Ahí está medio pues tapando en este momento, pero ahí lo vamos a poder ver. Y por lo tanto se coloca una pequeña punta de espátula, como vemos acá. En caso de que el tubo de ensayo esté muy húmedo, puede ser que se les adhiera sólido a las paredes del tubo de ensayo. No se preocupe, en ese caso pueden utilizar el agua destilada para que se lave un poco el tubo y se vierta bien el sólido que queda adherido a las paredes del tubo. Recordar, uso de agua destilada. Y para esta parte utilizan 1 mililitro de agua destilada para realizar esta prueba de solubilidad. Bien, se vierte, como les decía, acá en este caso lo vertí cerca de las paredes para asegurarme de que se fuera al fondo ese sólido que quedó adherido. Y se procede a visualizar y agitar manualmente para ver si se logra disolver, desaparecer el sólido o cambiar un poco la coloración o textura del agua al disolverse el sólido. ¿Bien?
En caso de ser necesario, también pueden hacer uso del vortex. En caso tiene un poquito más de líquido, para hacer la demostración del vortex. Con un par de toques en el vortex, si se disuelve, se va a ver todo uniforme. Si no se disuelve, va a presentar muchísimo sólido, más bien el mismo que colocaron inicialmente en el fondo del tubo de ensayo. Si tienen dudas con la parte de solubilidad, pueden consultarle al profesor del laboratorio para que les ayude a determinar si tienen un positivo o negativo en esta parte. Muy bien, y la última parte o la última prueba de laboratorio corresponde a la conductividad en disolución. El procedimiento les dicta que hagan una prueba solo con agua destilada para que pongan a prueba el circuito y vean que el agua destilada pues no conduce la electricidad, como vemos acá. En este caso sumergí los dos lagartos y pues no hubo positivo en el LED, o sea, no se encendió. Bien, cada vez que se haga una prueba tienen que secar los lagartos bien para evitar que se oxiden. Bien, y también, muchachos, les invito a que no dejen conectados los circuitos, ya que pueden fundir el LED, o bien si los dejan tras de esos sumergidos por mucho tiempo pueden llegar a oxidarnos los lagartos y pues dañarnos el equipo de laboratorio. Una prueba positiva sería como esta que se muestra. En este caso le hice la prueba a mi reactivo número 1. Utilizo un beaker de 50 para hacer mis pruebas. Bien, agrego un poquito más de agua destilada. En este caso estoy agregando un máximo de 5 mililitros y coloco los lagartos en el fondo, que queden sumergidos, no tocándose entre ellos, para comprobar si conduce o no en disolución. Entonces, como vemos, en este caso sí, el reactivo número 1 a mí sí me condujo en disolución. Bien, una vez terminada la prueba, saco los lagartos, lavo con agua destilada, hago unos pequeños lavados. Bien, seco mis lagartos que queden listos para la siguiente prueba, y a un beaker de desechos transfiero el líquido de la prueba. Bien, seco bien el beaker donde estaré realizando las pruebas y procedo a realizar la siguiente. Muy bien, entonces los materiales extra que van a encontrar, ya sea al frente de su mesa de trabajo o bien en su gaveta, van a ser una base, que es esto que tenemos acá, un aro metálico ya pues colocado en la base, una placa metálica, o en el caso de los compañeros que estén en las gavetas extra, que serían las dos que están a la par de la salida de emergencia, una placa de agitador calentador, una plantilla, y un circuito eléctrico que estarán disponibles 2 por mesa. Por lo tanto, en este caso deben de seguir las instrucciones del profesor del laboratorio para poder utilizarlos de la forma que más les convenga. 6 tubos de ensayo que deben de verificar que en su gavilla tengan un mínimo de 6 tubos de ensayo, y un beaker de 50 mililitros que es el que se muestra acá en la imagen. Al finalizar el laboratorio tienen que dejar en esta misma posición su aro metálico, su placa y su beaker, ¿okay? Ya que así es como lo estarán encontrando. También se les invita a ser muy ordenados y no dejar sus materiales de la gaveta olvidados por todas las partes del laboratorio. Bien, sean bastante ordenados por favor y eviten dejar extraviados materiales del laboratorio de sus gavetas. Y para la parte de resultados, como les mencionaba, la primera parte de conductividad del sólido no se realiza. Por lo tanto, acá la prueba sería los resultados de esta forma: no, 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 y el único que se iba a conducir sería el reactivo número 6. Muy bien, luego las otras 3 partes, que es punto de fusión, deben de catalogarlo como alto o bajo dependiendo. Si se llega a fundir, lo catalogan como bajo.
Si no se llega a fundir, lo catalogan como alto. Solubilidad en agua, si se llega a disolver, lo catalogan como un sí. Si no se llega a disolver, lo catalogan como un no. Conductividad en disolución, si se enciende el bombillo, colocan un sí. Si no se enciende, colocan un no. Una vez que ustedes tengan determinados estas 4 pruebas, deben de proceder a determinar cuál tipo de enlace posee, si es iónico, covalente o metálico. Y determinando el tipo de enlace, van a determinar la identidad química. Van a hacer cualquiera de estos 6. Estos son los 6 reactivos que tendrán disponibles en el laboratorio. Por lo tanto, a partir de su tipo de enlace, deben de determinar si, por ejemplo, el reactivo 1 corresponde a sal de mesa, sacarosa, alcanfor, ácido cítrico, bicarbonato o uno de los barbas metálicas, ¿verdad? Entonces, este cuadro deben de llenarlo y presentarlo con su libreta para su respectiva revisión en el aula virtual. Así que se despide José Omar Villarreal Valenciano, coordinador del programa de enseñanza de la química. Les deseo muchísimos éxitos en su laboratorio.